ese asesoramiento técnico que brinda. ¿Y a quién se lo brinda? Se lo brinda a una empresa que es contribuyente del IRAE, al taller este, ¿sí? En ese caso, ¿se acuerdan que ahí qué pasaba? Ahí aplicaba la extensión de la fuente. Se daba todas las hipótesis que se necesitan para configurar la extensión de la fuente. O sea, es un servicio técnico prestado desde el exterior por un no residente y que lo obtiene o que recibe ese servicio un contribuyente de IRAE. ¿De acuerdo? Entonces aplica extensión de la fuente. Va a quedar grabado por IRNR. ¿La tasa cuál era? Era el 12%. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Tasa general del impuesto a la renta de no residentes, 12%. Entonces, cuando una empresa del exterior quedaba grabada por el IRNR y a su vez tenía una imposición en el exterior, ¿cómo era que se determinaba el coeficiente para saber cuál era la proporción del gasto a descontar? ¿Se acuerdan de eso? Que vimos el cuadrito de la clase pasada. ¿No era que se sumaban los dos y luego se dividían? Exacto, De proporción. sumábamos en el numerador, ¿sí?, la tasa del impuesto a la renta de no residentes, la tasa del exterior, y esa suma la dividíamos entre 25, y nunca el coeficiente podía ser mayor a 1. ¿Recuerdan eso? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la tasa del IRNR, ya vimos que es el 12%, ¿sí? La tasa del exterior nos dicen que es el 20%. Esa suponemos que es la tasa nominal. Pero la letra nos aclara que en Canadá se reconoce el crédito que esta empresa pagó en Uruguay. Entonces, esta empresa de Canadá va a pagar el 20%, ¿sí?, pero va a descontar el 12% del impuesto que pagó en Uruguay. Por lo tanto, la tasa efectiva que va a tener en el exterior no va a ser el 20%, va a ser el 8%. ¿De acuerdo? Porque es la tasa, 12%, que es esta, la de los residentes que pagan en Uruguay, y después tenemos que sumarle el 20, que es la tasa efectiva en Canadá, menos el crédito que reconoce por el impuesto uruguayo, menos el 12, que es el 8. O sea que en total va a poder descontar el 12 más el 8 sobre 25, o sea, el 80% del gasto. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió por qué restamos la tasa del 12 al 20? Porque la letra nos No, dice yo no entendí eso, ¿por qué es 8? ¿Por qué es 8? Porque la tasa efectiva del exterior es 20. ¿Sí? ¿De acuerdo? La tasa que paga en Canadá. Pero cuando esta empresa va a pagar en Canadá ese 20%, le permiten descontar el 12% que pagó en Uruguay. Entonces, en definitiva, lo que está pagando en Canadá, ¿cuánto es? Es el 8 nada más. No paga el 20 y el 12. Ah, bien, entendí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Preguntan acá en el chat si esa cuenta se hace para que no tribute doble. En verdad la cuenta se hace porque nos dicen que se permite la deducción del crédito. O sea, permitir la deducción del crédito hace que no haya doble tributación. Si la letra no nos dijera nada y nos dice que en Canadá no reconoce el crédito que pagó en Uruguay, ahí el numerador sería 12 más 20. ¿Sí? Es 12 que paga acá, más 20 que paga en el exterior. En ese caso supera el 25. Entonces ahí siempre, acuérdense que tomamos como máximo 1, ¿no? El coeficiente ese no puede ser mayor que 1. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda de esto? Pregunta Se si vamos a entiende, dar... sí. Sí, bien. Sí, preguntan en el chat si vamos a dar algo de IVA mínimo. Eso en verdad lo vamos a dar un poco más adelante, cuando avancemos más con la parte teórica, en las exoneraciones de IVA. ¿De acuerdo? A esto lo mencionamos ahora, literal E. Bien. Entonces, ¿vamos bien por ahora? Seguimos con el punto C. Ahí vimos lo que estaba contabilizado dentro de costo de venta, ¿sí? En el punto C nos hablan de los gastos de administración y taller que incluyen los siguientes conceptos. Punto 1. 50.000 pesos por concepto de gastos personales del señor Tuerca relacionados a su vehículo y al servicio de alarma de su hogar. ¿Qué pasa con estos gastos? ¿Son ¿No olvidados? se descuentan?
no se descuentan. ¿Por qué no lo descontamos? ¿Por qué cuando era un gasto era admitido? ¿Cuál es la definición de un gasto admitido? Cuando era necesario. Era necesario, ¿se acuerdan que era un gasto? Era necesario para conservar la renta, ¿no? Entonces, en este caso es un gasto personal. O sea que acá no tiene nada que ver con la empresa, ¿sí? Entonces, para generar y conservar la renta, este gasto no está asociado. Así que esto es un gasto personal no admitido. ¿De acuerdo? Primero vamos a clasificar los gastos y después vamos a plantear la solución numérica. ¿Sí? Vamos a ir viendo cada caso. Entonces, este es un gasto no deducible, ¿sí? Este no es un gasto necesario para generar la renta de la empresa. Punto 2. Facturas pagadas en el mes de febrero del año 20 por 80.000 pesos correspondientes a servicios contratados y recibidos antes del 30 de noviembre del 2019. La liquidación de impuestos que estamos haciendo es al 30 de noviembre del año 2020. ¿Sí? Estas son facturas que pagamos en el mes de febrero del 20, ¿sí? En febrero de este año que estamos haciendo la liquidación, pero que correspondían a servicios recibidos antes del 30 de noviembre del 19. ¿Qué pasa con estos gastos? No se devengaron en el ejercicio. Tienen que ser devengados en el ejercicio. ¿Sí? Estos gastos, ¿qué pasa? No están devengados en el ejercicio, son del ejercicio anterior. ¿De acuerdo? O sea, Estos son, se deberían haber devengado en la anterior, en la claro, liquidación nosotros, anterior. en la liquidación anterior, nosotros estamos pagados al 30 de noviembre de 2020. Estos gastos corresponden, o se deberían haber descontado en la liquidación del ejercicio 30 de noviembre de 2019. ¿Sí? Los pagamos ahora, pero son correspondientes al ejercicio anterior. ¿De acuerdo? ¿Bien? Entonces, estos están fuera del periodo, o sea, estos no están devengados en el ejercicio. Por lo tanto, tampoco van a estar admitidos, ¿sí? Vamos a tener que hacer un ajuste de estos gastos. Pero estos son por otro motivo, o sea, el otro era porque era un gasto personal. Estos pues son gastos que están fuera del periodo de liquidación. Punto 3. En las rendiciones de gasto del mecánico se observan gastos por peajes y por concepto de alimentación soportado en ticket de máquinas registradoras por un total de 20.000 pesos. Ticket de máquina registradora es que no tienen todas las formalidades, ¿sí? No están debidamente documentados. Entonces, ¿qué pasa con esos gastos? Al no estar debidamente documentados, no son deducibles tampoco, no son admitidos. ¿Sí? Poner que el gasto tiene que ser necesario, tiene que estar devengado en el ejercicio y correctamente documentado. Entonces, acá no están debidamente documentados. Por lo tanto, no se puede admitir este gasto. Y esto vamos a tener que también hacer un ajuste en nuestra liquidación. ¿Alguna consulta hasta acá? No. ¿No? Seguimos. Punto 4. Alquiler de un equipo generador de energía contratado con un residente uruguayo por 200.000 pesos. Esa renta, renta por la cual dicho residente tributa el IRPF. Acá estamos alquilando un equipo a una persona física. ¿Sí? Esa persona física, por esa renta, está tributando IRPF, no hizo opción de IRAE. ¿Cuánto paga la persona física por ese alquiler, por el alquiler de esa maquinaria? El 12. Paga el 12, ¿sí? Entonces, ¿nosotros cuánto vamos a poder descontar? 48%. El 48%. Exacto, vamos a poder descontar la relación, ¿sí? 12 sobre 25, que es el 48%, que es el gasto admitido fiscalmente. ¿Ok? Si la letra nos hubiera indicado que la persona esta había optado por IRAE por sus rentas de capital, ahí sí vamos a poder descontar el 100% del gasto. ¿Ok? Bueno. Cuota de la Cámara de Industrias por un total de 22.000 pesos.
¿Qué pasa con las cámaras de industrias? Bueno, la cámara de industria es un no contribuyente. Todas las cámaras empresariales, cámaras de comercio, ¿sí? No son contribuyentes de IRAE, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos contratando un gasto, en este caso sería la cuota social, la cámara, con un no contribuyente, al ser la contraparte estar exonerada, no tributar IRAE, nosotros no vamos a poder descontar ese gasto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la salvedad con la Cámara de Industrias? En la Cámara de Industrias, por ejemplo, ustedes pagan la cuota mensual, ¿sí? Esa cuota mensual está exonerada para la Cámara de Industria, entonces para la empresa que es miembro de la Cámara de Industria y paga su cuota mensual, es un gasto no admitido. Sin embargo, hay otros gastos que se contratan con la Cámara de Industrias, por ejemplo, cuando ustedes van a exportar, ¿sí? Y quieren sacarle un certificado de origen, por ejemplo, ¿sí? Que les dice que la mercadería que están exportando, el producto que están exportando, tiene determinada cantidad de componentes de origen nacional, entonces tienen ciertos beneficios con ese certificado. Esa certificación, ¿sí? De la Cámara de Industrias, esa es admitida. ¿Por qué? Porque sobre esa certificación sí es contribuyente. Entonces ahí se permite la deducción de ese gasto. ¿De acuerdo? Pero si no hay ninguna aclaración, si es directamente un gasto con una cámara por la cuota, ¿sí? De la cuota social, eso es un gasto no admitido, porque no son contribuyentes. ¿Ok? Entonces, este gasto no admitido vamos a tener que ajustarlo también. Punto 6. Sanciones fiscales. Se informan multas y recargos generados por el pago de IVA fuera de plazo por 75.000 pesos. Asimismo, se informa de una multa de tránsito con la Intendencia de San José por 7.000 y una sanción del LATU por 2.000. Bueno, lo que en el caso de las multas, ¿bien? Multas y sanciones y recargos, las multas que no son admitidas son aquellas que son reguladas por el Código Tributario. O sea, ustedes no van a poder descontar las sanciones, multas que aplica, por ejemplo, DGI o que aplica BPS. En el caso de multas de tránsito, que las aplican las intendencias, o una multa del LATU, ¿sí? En ese caso, esas multas sí son admitidas. Las únicas que no son admitidas serían las que son con DGI y con BPS. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tenemos que los 75.000 de DGI es una sanción fiscal, ¿sí? Regulada por el Código Tributario, entonces en ese caso no es admitida, mientras que las otras dos multas, ya sea la de la Intendencia o la del LATU, son sanciones no tributarias y por lo tanto esas sí son admitidas. ¿Bien? Sí. Sí, decime. No, perdón. ¿No podría repetir lo de las multas, cuándo se admite, cuándo no? Lo de las multas. Las multas que están reguladas por el Código Tributario, ¿sí? Esas son multas que no están admitidas. O sea, básicamente son las multas fiscales, las impuestas por DGI, multas y sanciones, ¿no? Impuestas por DGI y por BPS. Otras multas que no son tributarias, por ejemplo, el caso de multas por intendencia, multas por patente, o sea, pago fuera de plazo, multas por el LATU, ¿sí? El LATU puede poner multas, por ejemplo, por incumplir los plazos de una admisión temporaria, ¿sí? Ese tipo de multas, las que no son tributarias, esas son deducibles fiscalmente. Las otras, las que están reguladas por el Código Tributario, BPS, DGI, esas no. ¿De acuerdo? O sea que si yo tengo no sé, el chofer de la empresa le hace una multa por exceso de velocidad, podría deducirlo. Eso podés deducir, sí. Bien, gracias. Ahora, si vos, por ejemplo, no pagás BPS, ¿sí? O das de alta, viste, tarde una persona que se cobra una determinada multa por dar tarde o no pagar los aportes en fecha, esas multas de BPS, esas no son admitidas. Bien, gracias. Bien. ¿Seguimos? ¿Alguna otra duda que tengan? Punto 7.
Provisión por el impuesto a la renta y impuesto al patrimonio estimados del año por 490.000 y 60.000 pesos respectivamente. Bueno, estos son impuestos, ¿no? O sea, no se permite deducir ni los impuestos, ni las sanciones, perdón, ni los impuestos. O sea, el propio impuesto a la renta, el IRAE, no es un gasto admitido para la liquidación. Entonces, en este caso, vamos a ajustar esto. Ninguno de los dos impuestos son admitidos en la liquidación de IRAE. ¿Bien? Ahora, otros impuestos sí son admitidos. Los únicos que no son admitidos son el IRAE, el IP y el ICOSA. Por ejemplo, si ustedes tienen el impuesto de primaria, ustedes tienen bienes inmuebles y pagan el impuesto de primaria, el impuesto de primaria sí es un impuesto admitido a los efectos del IRAE. O si hacen una compra o una venta de un inmueble, el ITP, el impuesto a las transmisiones patrimoniales, también es admitido del IRAE. Los únicos que no son admitidos son el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta y el impuesto de control de las sociedades anónimas. Esos dos los vamos a ver después cuando veamos el impuesto al patrimonio. Profe, ¿cuáles dijo? Impuesto al patrimonio, El IRAE. patrimonio, el IRAE, que es el impuesto a la renta que estamos viendo, el IP, Sí. que es el impuesto al patrimonio, y el ICOSA, que es el impuesto de control de las sociedades anónimas. Bien, gracias. Después vamos a ver que el ICOSA funciona como una especie de impuesto al patrimonio mínimo. Eso lo vamos a ver cuando veamos impuesto al patrimonio en la segunda parte. ¿Okay? Y les decía que cualquier otro impuesto sí son admitidos. Por ejemplo, el ITP, que es el impuesto a las transmisiones patrimoniales, o el impuesto de primaria. Esos son impuestos admitidos. Bueno. Pasamos entonces, si no hay dudas, a la parte de resultados financieros. Preguntan en el chat, dice, ¿el IVA que pagamos? No, el IVA no es un costo para la empresa. El IVA se descuenta. ¿Sí? El IVA que nos facturan a nosotros, lo podemos descontar. Es un IVA compras que lo descontamos de nuestro IVA venta. A eso se ve después en tributaria 2. Pero el IVA no es un costo. Salvo en algunos casos donde la empresa no puede descontar el IVA, ¿sí? En ese caso el IVA es un costo y en ese caso el IVA es deducible. Pero no es el caso general de las empresas. ¿Okay? El de primaria sí, por ejemplo. El de primaria sí. El impuesto de primaria es un impuesto deducible. Ponen acá, por ejemplo, en el chat, el IVA del gasoil dice sería un costo. Bueno, no para todas las empresas, ¿no? Hay algunas empresas que pueden descontar el IVA del gasoil, algunas particulares, por ejemplo el agro, las empresas de transporte, la industria, ¿sí? Para todas las demás, el IVA del gasoil no se puede descontar. Entonces, en ese caso, ustedes cuando compran un litro de gasoil, se les sale 50 pesos IVA incluido, ustedes van a poder reconocer como costo los 50 pesos. ¿De acuerdo? Pero en general, cuando la empresa compra y vende productos que están grabados por IVA, el IVA no se asocia a un costo, sino que se permite deducir de la propia liquidación de IVA de la empresa. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, llegamos a provisión de IVA. Vamos a ver la parte de los resultados financieros. Dice, los fondos correspondientes al capital de trabajo de la empresa depositados en un banco de plaza han generado intereses ganados por 45.000 pesos. ¿Qué les parece estos intereses? ¿Van a quedar grabados por IAE o no? ¿Por qué no? Puede ser que sí. Puede ser que sí, ¿no? O sea, esto es una empresa unipersonal, ¿sí? Y nos dicen que los fondos correspondientes al capital de trabajo de la empresa, o sea, son fondos que se generaron dentro de la actividad de la empresa, ¿sí?
Los intereses son un incremento patrimonial, entran en aquella definición, ¿se acuerdan de renta bruta? Que implicaba todo otro aumento patrimonial. Sí, ¿no? Los intereses Sí. ganados es un incremento patrimonial. Ahora, ¿se acuerdan que cuando analizamos otros incrementos patrimoniales teníamos que ver si el contribuyente estaba comprendido en el 3A del título 4, ¿sí? En los que entraban por forma jurídica, todos sus incrementos patrimoniales se consideraban gravados por IRAE. En el caso que no entraran por forma jurídica, como es el caso de la empresa unipersonal, había que ver si, teníamos que analizar si ese incremento patrimonial estaba vinculado o no a la actividad que generaba el IRAE. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos de la farmacia y tenían una condonación de la deuda por parte del laboratorio? Y en el otro caso era de la empresa que les pintaba el apartamento que alquilaba. Bueno, acá es una empresa unipersonal, la unipersonal grabada por IRAE, ¿sí? Y nos dicen que esos intereses provienen del capital de trabajo, o sea, son de los propios fondos de la empresa. Entonces, ¿queda comprendida? Sí. Queda comprendida en este caso, ¿no? O sea, son fondos, son intereses o fondos de la empresa que están depositados en un banco, que provienen de la actividad habitual de la empresa, y esos intereses están generados en esos fondos, vinculados a la obtención de rentas grabadas por IRAE. Por lo tanto, los intereses también van a quedar grabados por IRAE. Repito, repito el concepto. Estos intereses, lo primero que tenemos que analizar es si es una renta o no bruta grabada por IRAE. ¿Es una renta bruta? Sí. ¿Por qué? Porque queda incluido en el concepto de todo otro incremento patrimonial. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando vimos las definiciones de renta bruta? ¿Hasta ahí se entiende? El que había preguntado en el chat. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos analizando si esa otra renta bruta, ¿sí?, vamos a poder considerarla grabada o no por IRAE. Entonces, ¿para eso qué analizamos? Bueno, si el contribuyente estaba incluido en el IRAE por forma jurídica, ¿sí?, sabíamos que todo otro incremento patrimonial estaba grabado por IRAE. ¿Sí? Si no no ingresaba como contribuyente de IRAE por forma jurídica, teníamos que analizar si ese otro incremento patrimonial estaba relacionado o no con la actividad que generaba la renta grabada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso nos dicen que los intereses se generan, ¿por qué? Se generan en fondos del capital de trabajo de la empresa. ¿Sí? Es el saldo de la cuenta bancaria que utiliza la empresa para o que proviene de los cobros, de los pagos a proveedores, ¿sí?, de la cobranza de clientes. Entonces, es un fondo, son intereses que están directamente vinculados con fondos de la actividad. Entonces, como la actividad está grabada, ¿sí?, esos fondos que generan los intereses, ¿sí?, por lo tanto, los intereses también van a quedar grabados por IRAE. ¿Ahora sí se entiende? Bien. ¿Qué pasa si fuera una persona física? Y ahora contesto dos preguntas que están en el chat. Se entendió que estos 45 quedan grabados, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver el punto de D2. Dice, intereses ganados por 160.000 pesos correspondiente a excedentes de disponibilidades que son colocados en un portafolio del exterior. ¿Sí? En ese caso, ¿qué pasa con estas rentas? Es también un excedente de disponibilidades, pero estas son rentas de fuente extranjera, porque están colocadas en el exterior. ¿De acuerdo? Si nos dijeran que el dueño, por ejemplo, pone dinero en la empresa, ¿sí?, pero que es el dinero propio, ¿de acuerdo? En ese caso sí sería una renta pura de capital. Porque se acuerdan que la letra nos decía que el ingeniero por todas las rentas que él podía haber optado por IRPF, o tributaba el IRPF, no había optado por IRAE. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, estas dos ganancias, ¿sí?, estos depósitos, generan rentas que van a estar grabadas por IRAE porque son provenientes de la actividad de la empresa. ¿Ah? En un caso queda grabado por IRAE porque es una renta de fuente uruguaya, la de los 45.000,
Y en el otro caso, no va a quedar comprendido en el IRAE por ser una renta de fuente extranjera. ¿De acuerdo? Preguntan si entra esto dentro de instrumentos financieros derivados. No. Acá son depósitos. No hay inversión o no hay una contratación de instrumentos financieros derivados. Son simplemente depósitos. Profe, ahí en el segundo dice que es una renta pura de capital. Sí. ¿Por qué la segunda sería una renta pura de capital y la primera no? ¿Porque es en el exterior? No, no es porque sea en el exterior. O sea, en verdad que te dice que es un excedente y el excedente no queda... En el primero es claro porque dice que es el capital de trabajo. O sea, el capital de trabajo es el dinero de todos los días, ¿no? Los saldos de la cuenta que mantiene la empresa. En el segundo dice que hay excedentes de disponibilidades que son colocados en un portafolio. O sea, estos pueden provenir de la... Acá no queda claro, o sea, lo está tratando como que fuera dinero propio del socio, ¿no? Del dueño. Entonces, en ese caso, si es dinero del dueño, lo que yo les decía hoy, si es dinero del dueño, ahí es una renta pura de capital, grabado por IRPF. Si lo consideramos que es un excedente de los fondos que provienen de la empresa, ¿sí? Que provienen también del capital de trabajo de la empresa, ahí van a ser renta de fuente extranjera. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Bien. Preguntan en el chat, dice, pero la segunda es un aumento de patrimonio también, por más que sea en el exterior. Claro, es lo que estamos hablando ahora. Si proviene de la actividad, ahí tenés que analizar dos cosas. Si proviene de la actividad, es un incremento patrimonial que proviene de una actividad grabada por IRAE. En principio, sería, ¿sí? Quedaría grabado por IRAE. Pero acuérdense que tiene que cumplir con todos los aspectos. Y en este caso nos dice que es una colocación en el exterior. Entonces no está cumpliendo el aspecto espacial. Si bien, si lo consideramos que proviene como un excedente del negocio, ¿sí? Quedaría grabado como otro incremento patrimonial, no cumple el aspecto espacial. Entonces queda, o es considerado como renta de fuente extranjera. ¿Se entendió? O sea, para que cumpla tiene que cumplir todos los aspectos. ¿Bien? Y por último, después tenemos intereses perdidos y diferencias de cambio por 200.000 pesos derivados de un préstamo con el señor Tuerca. O sea, acá son intereses y diferencias de cambio que perdió la empresa unipersonal con el socio, porque el socio nos dio dinero, nos prestó dinero. ¿Qué pasa con estos préstamos con el propio socio? ¿Eran computables las operaciones entre la sociedad y los socios? No. En Sí, el porque caso, se tomaban como que eran terceros entre la en el- sociedad No, y el porque, socio. sí, pero no, o creo sea, que era unipersonal, ¿no? en el unipersonal no, o sea, en una sociedad con su sociedad, ¿sí? Una sociedad con sus socios, las operaciones son consideradas entre terceros y los gastos son admitidos. Por eso cuando hablamos de sociedad, en el caso de una empresa unipersonal no hay una sociedad, justamente una empresa unipersonal. Entonces, en el caso de las unipersonales no se permite la deducción de gastos entre la empresa unipersonal y el titular de la empresa unipersonal, que es la misma persona. ¿De acuerdo? En el caso de sociedades, sí. En el caso de una sociedad anónima, de una SAS, de una SRL, si esta sociedad tiene cuentas a pagar a uno de los socios, los resultados con ese socio se consideran terceros y son admitidos. ¿Bien? En este caso es porque es una empresa unipersonal, pero las sociedades pueden computar los gastos con sus socios, no en el caso de las unipersonales. ¿Bien? ¿Se entendió? Y en el caso de que fuera, no es el caso, ¿no? Esta es una empresa unipersonal, pero si fuera una SRL y genera, por ejemplo, intereses que le está pagando a un socio. Y el socio prestó dinero a la empresa tiene un pasivo con el socio y le paga interés.
¿Cuánto vamos a poder descontar de esos intereses? El 48. 48. 48. ¿Por qué? Porque el socio va a aportar sobre esos intereses el IRPF a la tasa del 12. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poder descontar el 12,48. Perdón, el 12 sobre 25, el 48%. ¿Bien? ¿Se entendió entonces esto? En este caso no son computables ni los intereses perdidos, ni las diferencias de cambio tampoco generadas por este préstamo con la empresa unipersonal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos ahora, después que analizamos los distintos conceptos, nos dan algunos datos adicionales, y entonces vamos a pasar a la parte numérica, el esquema de la liquidación. Datos adicionales. El total de gastos financieros y no financieros asociados directa e indirectamente a las rentas no gravadas ascendió a 550.000 pesos. ¿Por qué nos dan este dato? ¿Se acuerda cuando comenzamos a ver la estructura del IRAE? Nosotros vimos que teníamos renta bruta, los gastos admitidos, determinábamos la renta neta, y después nosotros restábamos las rentas no gravadas, ¿se acuerdan? Y había gastos que eran directamente asociados a esa renta no gravada que los sumábamos en la liquidación. O sea, restábamos las rentas no gravadas y le sumábamos los gastos asociados. Como gasto asociado a renta no gravada pueden tener gastos directos o gastos indirectos. ¿Sí? En el caso de los gastos financieros, vamos a ver en la siguiente práctica que los gastos financieros son siempre considerados gastos indirectos. Y los gastos financieros se van a proporcionar en función del activo generador de renta no gravada y el activo total. Eso lo vamos a ver ahora en la práctica 2. En este caso nos dan como dato, ¿sí? De forma sencilla, que todos los gastos asociados a renta no gravada, en este caso son 550.000 pesos. O sea que estos gastos vamos a tener que sumarlos en nuestra liquidación, o sea, vamos a restar la renta no gravada y le vamos a sumar estos 550.000 pesos. ¿Se entendió esto? Ahora cuando veamos la liquidación va a quedar más claro, pero o sea, ¿recuerdan esto de la renta no gravada y los gastos asociados? Bueno, no existen pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, o sea que tampoco vamos a poder contar nada, y nos dan los anticipos de IRAE que pagamos durante el ejercicio, que suman 250.000 pesos. Estos son los pagos a cuenta que hicimos del IRAE durante el ejercicio, durante todo el año, que lo vamos a poder descontar del saldo de IRAE que dé al cierre del ejercicio. Entonces, vamos a hacer ahora la liquidación, vamos a plantear la liquidación. ¿De acuerdo? Los gastos financieros. Bueno, entonces, ¿cómo es el esquema de liquidación? Vamos a partir del resultado del ejercicio, ¿sí? Y vamos a ir ajustando, vamos a hacer ajustes a la alta o a la baja de aquellos gastos o rentas que no quedan comprendidos dentro del IRAE, ¿sí? Entonces, partimos del resultado del ejercicio, dato de letras y van al estado de resultados, que son 3.100.000 pesos. Primera línea de la liquidación. ¿Qué vamos a tener que sumar a esto? Bueno, vamos a ver que hay algunos ajustes que son de gastos no deducibles, ¿sí? Que eran aquellos que estaban topeados, ¿sí? Por el tema de la regla candado, y hay algunos gastos que eran directamente no deducibles porque era o con contribuyentes exonerados, o eran sanciones fiscales, o no estaban debidamente documentados. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos gastos vamos a tener que subirlos, darlos de alta. Entonces, primer ajuste que vamos a hacer, ajuste por la regla candado. ¿Se acuerdan que teníamos en el punto B1 gastos con contribuyentes literal E, o sea, con contribuyentes exonerados? Estos gastos eran no admitidos, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, a esos 3.100.000, sumarle 800.000. ¿Se entiende por qué se suman los gastos? O sea, nosotros tenemos que partir del resultado contable y hacer determinados ajustes para llegar al resultado fiscal. Como estos 800.000 están contabilizados,
están comprendidos, están dentro de estos 300, pero no son admitidos, los tenemos que subir, los tenemos que sumar. ¿De acuerdo? Sí, no es que los sacamos, en verdad lo agregamos al monto, o sea, los 300 ya tienen comprendido 800 de pérdida. Como sabemos que esa pérdida no es admitida, lo que hacemos es sumarlo para llegar hasta el monto imponible del IRAE. ¿Bien? Entonces, primer ajuste, 800.000. Después teníamos, ¿se acuerdan? Gastos con entidades no contribuyentes, que esto era la cuota de la Cámara de Industrias, ¿sí? Que eran 22.000 pesos. Pesos también lo subimos. Preguntan acá, dice, como no son admitidos para descontarlo y están dentro del resultado del ejercicio, se suman, claro. Dentro de los 300, tú tenés contabilizado 800.000 pesos con contribuyentes literal E, y tenés 22.000 pesos de gasto de la cuota con la Cámara de Industrias. Entonces, sabés que esos gastos no los podés tomar. Entonces, lo que haces es tomar los 300, le sumás los 800 y le sumás los 22. ¿Bien? Todo gasto que no es admitido lo tienen que sumar al resultado contable. Bien, bueno. Después tenemos aquellos gastos que no deducibles en forma parcial. O sea, los primeros eran gastos no deducibles totalmente, ¿no? Gastos no deducibles por servicios técnicos alcanzados por el IRNR. ¿Cuánto teníamos contabilizado? Dato de letra eran 500.000 pesos que pagamos por servicios técnicos. ¿Sí? Punto B2 de la letra. Teníamos 500.000 pesos que pagamos por servicios técnicos. ¿Cuánto es lo que vamos a poder descontar? Lo que vimos hoy. La tasa del IRNR que paga la empresa, el 12, más la tasa efectiva en el exterior, 8. La tasa efectiva del exterior, ¿se acuerdan que salía de hacer la tasa del 20% que pagaban en Canadá, menos el 12% de IRNR que se podía descontar? La DGI de Canadá permitía la deducción. Entonces, el numerador es 12 más 8, 20 sobre 25. Vamos a poder descontar el 80% del gasto. Entonces, en este caso nosotros no damos de alta el 100%, nos subimos 500. En este caso solo subimos 100. ¿Por qué? Porque de esos 500, 400.000 permite la deducción del IRAE. Entonces solamente ajustamos la diferencia. ¿Esto también sería por la regla candado? Eso también es por la regla candado. En el caso de la primera regla candado es 100%, perdón, 100% no deducible, ¿no? Porque era con no contribuyentes. En este segundo caso, son contribuyentes, pero no pagan al 100%, no pagan una tasa del 25% superior. Entonces, descontarse en forma proporcional. Pero sigue siendo una regla candado. O sea, mirás cuál es la tributación de la contraparte. ¿Ok? Es decir, sumás el 20% no deducible. El 20% es lo no deducible, exacto. O sea, esos 100.000 pesos que aparecen ahí, que es, en definitiva es el 20% de 500. ¿Sí? Si lo querés ver de esa forma, en general se plantea así. Ponés cuánto está contabilizado, o sea, cuánto es el valor fiscal, el valor contable, perdón, 500.000, valor fiscal, 400.000, y entonces por diferencia, como el valor contable es mayor que el fiscal, tenés que dar un alta de 100. Bien, gracias. ¿Bien? Pero también si no podés verlo como que no es deducible el 20%. ¿Sí? El 20% es por la tributación de la otra empresa, claro. Acuérdense que el 20 sale de hacer el 12 que paga acá, más el 20 que paga en Canadá, pero como en Canadá a ese 20 le permiten descontar el 12 que pagó acá, en definitiva en Canadá paga el 8. Entonces sumás el 12 más 8. Y eso lo dividís entre 25. ¿Ok, Nicolás, ahí en el chat? Eh,
Sí, si querés abrir el micrófono y decime qué es lo que no quedó claro. Profe, yo. Sí. Del 20 te dejan deducir el 12. No, Esa última parte a no ver, quedó. el 20, porque justo dan los números, o sea, en Canadá paga el 20%, Sí, ¿sí? Impuesto de Canadá. En Canadá te dicen, bueno, tiene renta mundial. ¿Qué quiere decir el concepto de renta mundial? Que paga tanto por el trabajo que hace en Canadá como el trabajo que hace en cualquier parte del mundo, ¿sí? Que eso no es, como por lo que hemos visto hoy, o lo que ya estamos viendo, en Uruguay lo que se graba es la renta de fuente uruguaya, no la renta que se obtiene una empresa uruguaya en el exterior, ¿no? Esa es la diferencia entre renta en la fuente o renta a nivel mundial, criterio de renta sí. mundial. Entonces, Canadá dice, bueno, ustedes hacen un trabajo en Canadá o lo hacen en Uruguay o en cualquier lugar, pagan siempre el 20%. ¿De acuerdo? Ahora, como un mecanismo para evitar la doble tributación, ¿sí? Que esa empresa pague tanto en el país, por ejemplo, si viene a hacer el trabajo acá en Uruguay, paga el 12 y a su vez pague el 20 allá, dicen, bueno, esto se da generalmente cuando hay, por ejemplo, acuerdos para evitar la doble tributación. Entonces lo que hace el país de la residencia, en este caso Canadá, dice, bueno, ustedes pagan acá el 20%, pero yo permito descontar el impuesto que ustedes pagaron por esa misma renta en el exterior, que es el 12 que pago en Uruguay. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esos 500.000 pesos que la empresa de Canadá cobró por honorarios, ¿cuánto en definitiva va a terminar pagando en Canadá? Va a terminar pagando solamente el 8%. ¿Se entiende? Bien, bien. Bien, bien. Es Gracias. entonces, el 8 es la renta o la tasa efectiva de imposición en el exterior. ¿De acuerdo? ¿Y a eso qué tenés que sumarle? Esa empresa pagó IRNR en Uruguay. Entonces, por eso le sumás el 12. ¿No? Entonces ahí llegás entre el 12 uruguayo más el 8, que es el efectivo afuera, llegás al 20 sobre 25. ¿Ok? Bien. Preguntan acá con los 8.22 del punto anterior. Claro, los 8.22 están incluidos ya como resultado, están dentro de los gastos que aparecen en el balance. ¿Sí? Si ustedes van a la letra, esos 800.000 pesos, dice, en el punto B1, dice costo de ventas, dice, incluye materiales comprados a contribuyentes literales por 800.000 pesos. O sea, ustedes ya contabilizaron costo de venta por ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen ahora es sacarlo del costo de venta. O sea, tienen que subir a esta renta de 3.100, tienen que eliminar ese costo que no es deducible. ¿Se entiende ahora? Bien. Y todo lo que estamos haciendo hasta ahora es porque partimos de que están contabilizados, ¿sí? Dentro del estado de resultados y entonces lo levantamos. Pasa lo mismo con estos 500.000. Nosotros le pagamos a la empresa de Canadá 500.000. En el estado de resultados tenemos una pérdida de 500.000. ¿Pero cuánto es la pérdida admitida? Solo 400. Entonces tenemos que levantar 100 para ir al resultado fiscal. ¿Se entendió ahora? Bien. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Esta es la primera vez que vemos el mecanismo de la liquidación, entonces pueden surgir dudas. ¿Seguimos? Bueno, punto C4 era el gasto no deducible, porque le habíamos hecho un pago de un alquiler de un generador a una persona física residente en Uruguay. ¿Sí? Ahí vimos que podíamos descontar únicamente el 48% de ese gasto. La contraparte liquidaba el IRPF al 12%. Entonces, nosotros vamos a poder descontar el 48% de 200.000 pesos. ¿Sí? Fue lo que le pagamos. Entonces vamos a hacer una alta de renta por 104.000. ¿De acuerdo? El 48% de 200, el gasto admitido son 96.000 pesos. Profe, ¿hay alguna razón por la cual se separa tipo el B1, C5 y se pone junto después el B2 y el C4 o es solo No, las-
es simplemente para mostrarles que B1 y C5, ahí es 100% no deducible. Entonces levantamos el 100% al gasto. Viste que en B2 y en C4 es por la proporción, ¿no? En el caso de B2 era como el 80% y acá el 48%. Es solamente por eso. Ah, porque yo lo había hecho en otro orden y no sabía si tenía No, no, uno. no. El orden es lo mismo, o sea, la práctica, la prueba o la práctica, vos vas mirando el estado de resultados y vas analizando cada cuenta y vas haciendo los ajustes que correspondan. O sea, no tenés por qué agrupar todos los que se levantan 100% en un lado y los que son parcialmente deducibles en otro. A veces solamente para mostrarles ahora. ¿Ok? ¿Puedes explicar de nuevo el C4? El C4 sí. El C4, ¿te acordás que era un pago de un alquiler de una máquina con un contribuyente de IRPF, una persona física residente? ¿Sí? La persona física residente, por esa máquina, para esa persona física, el alquiler de una máquina, ¿qué es? Es una renta pura de capital. ¿De acuerdo? Sí, Al ser una renta pura de capital, queda grabada por el IRPF, no por IRAE. sí, ¿Sí? Y tributa la tasa del 12%. ¿Hasta ahí? ¿Bien? sí, hasta ahí sí. Bueno, entonces, por lo que vimos, ¿cuál es la proporción del gasto que puede descontar la empresa que liquida IRAE? Puede descontar el 12 dividido 25. ¿De Sí, acuerdo? El 48%. Entonces vos pensalo así. Pensá cómo se planteó arriba. ¿Cuánto es el gasto contabilizado por el alquiler de la máquina? El gasto contable. 200.000. ¿No? eh, Lo que tengo sí, contabilizado son sí, 200.000. sí, ¿Cuánto es el gasto fiscal? la proporción. Es el 48% de 200. El Sí, 48% de 200 son 96.000 pesos. sí, ¿Sí? Entonces compara valor contable 200, valor fiscal 96. ¿Sí? está, El valor contable es mayor que el valor fiscal. Entonces lo que tenés que hacer es dar de alta. ¿Y un cuánto das alta. de alta? La diferencia. 200 menos los 96. Está, me había mareado el 1 menos el Claro, 48%. o sea, fíjense en este, planteátelo como, como este ejemplo de acá, viste que dice Ah, 500 sí, valor sí, contable, valor fiscal 400. es Acá más lo mismo. práctico verlo Es más así. práctico, es más fácil. Sí, está, gracias. ¿Verdad? Sí, capaz que es más fácil plantearlo siempre como valor contable y valor fiscal. ¿De acuerdo? Valor contable, valor fiscal, y ahí queda claramente determinada cuál es la diferencia. ¿Bien? Entonces, en este caso son 104.000 de alta. ¿Alguna consulta? Seguimos. ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende. ¿Se Ahora sí. entienden? Bien. Seguimos con los otros gastos. Teníamos gastos personales, ¿sí? 50.000 pesos, que eran los gastos que eran del señor Tuerca, ¿no? Directamente, el gasto del vehículo y servicio de alarma del hogar, de la casa, o sea que esos son no admitidos. Teníamos los 20.000 pesos de los gastos mal documentados, ¿se acuerdan que eran los que trajo uno de los empleados que estaban documentados en ticket de máquina registradora? ¿Sí? Acá no se aplica proporción, acá directamente es un gasto que no corresponde por estar mal documentado, o sea, no se permite la deducción. Después teníamos el tema de las sanciones fiscales, ¿sí? Que eran las multas y recargos por el pago del IVA a DGI fuera de fecha. Los ajustes de los impuestos no admitidos, que eran el impuesto al patrimonio y el impuesto a la renta. ¿Sí? Y estos eran los resultados financieros con el dueño, que eran los 200.000 pesos que habían generado el préstamo, eran intereses y diferencias de cambio generadas en el préstamo de la unipersonal con su dueño. ¿De acuerdo? Entonces acá damos un alta de 895.000 pesos. Justificar por inflación no corresponde.
Y después vamos a ver aquellos gastos que no habían sido devengados en el ejercicio o que fueron devengados y teníamos una factura de fecha posterior. ¿Se acuerdan? En el caso de A5, era una factura emitida en noviembre a un cliente por 95.000. Acuérdense que estamos liquidando 30 de noviembre del 2020. Y en el punto A5 nos decían esto, tenemos que repasar cuando hicimos el análisis de los ingresos, ¿no? Había un cliente local que le facturamos 95.000 pesos y le prestamos el servicio en enero del año siguiente, en enero del 2021. Entonces, esto era un ingreso, pero que no había sido devengado en el ejercicio. Pero estaba contabilizado, o sea, lo tenemos dentro de nuestro capítulo de ventas del estado de resultados. Como no está devengado, en este caso lo que tenemos que hacer es restar. Tenemos menos renta desde el punto de vista fiscal. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? En este caso el ajuste es al revés, es una baja. ¿Sí? Teníamos contabilizado una venta que desde el punto fiscal, desde el punto de vista fiscal no es una renta. ¿Bien? Esa era la factura de un adelanto, ¿no? Esa era la factura, sí, del adelanto. ¿Te acordás que habíamos hecho la factura en noviembre y el servicio se lo prestamos en enero del año siguiente? Claro, o sea, Bien. correspondería para el siguiente IRAE. Correspondería para el siguiente IRAE. Bien. En el año siguiente, lo que van a tener que hacer es, viendo este ajuste, ¿no? Van a partir de un resultado contable X, el próximo ejercicio, y ahí no van a tener contabilizada esa venta. Entonces, el año siguiente van a tener que hacer un ajuste de 95.000, pero en más, porque el año que viene no van a tener contabilizada la venta correspondiente. ¿Ok? Bien, bien, gracias. Y después en el punto C2, eran facturas pagadas en el mes de febrero del 20 que correspondían al ejercicio anterior, a noviembre del 19. Entonces, habíamos dicho que esto era un gasto que no era del ejercicio, que no había sido devengado en el ejercicio. Por lo tanto, tenemos un gasto en el estado de resultados que no corresponde desde el punto de vista fiscal, al igual que los otros ajustes, hacemos una alta de renta. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces vieron que partimos de un resultado contable de 3.100.000, ¿sí? Dimos de alta todas aquellas rentas que o no eran, perdón, aquellos gastos que no eran admitidos, que estaban mal documentados, o que tenían una deducción proporcional, y le restamos aquellos ingresos que no estaban devengados en el ejercicio. Entonces ahí llegamos a un subtotal, a un resultado, a valores fiscales, de 5.006.000. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora que tenemos todo a valores fiscales, vamos a tener que analizar y quitar aquellas rentas no grabadas por el IRAE. ¿Bien? Lo que hicimos hasta ahora es llegar a un estado de resultado a valores fiscales. Pasamos de 3.100 contable a estos 5.6 a valores fiscales. ¿Bien? Entonces, paso siguiente es eliminar las rentas no grabadas por el IRAE. ¿Cuáles son aquellas rentas que no están grabadas por el IRAE porque no están comprendidas? Bueno, teníamos las rentas por honorarios profesionales, prestados directamente por el señor Tuerca, ¿sí? Porque se acuerdan que era ingeniero y había prestado algún tipo de asesoramiento y capacitación, que eso eran rentas puras de trabajo, las sacamos. Las rentas puras de capital, porque tenía un inmueble que estaba arrendado, no las consideramos. Las rentas puras de capital por el arrendamiento de una patente, ¿se acuerdan que cobrábamos el arrendamiento de una patente? La eliminamos también. Aquellas rentas que son de fuente extranjera, que son aquellos servicios que los hicimos en Perú. O sea, estos no eran rentas puras de trabajo, estas eran rentas grabadas por IRAE, ¿sí? Porque eran rentas que combinaban capital y trabajo. ¿Se acuerdan que él fue hasta a Perú y utilizó equipo tanto propio como del prestatario, como de la empresa a la cual fue a prestar el servicio? Entonces ahí combinaba capital y trabajo. Pero era una renta de fuente extranjera, fue desarrollado en Perú el trabajo. Entonces, si bien queda comprendido dentro de una actividad empresarial, va a quedar fuera por el aspecto espacial. ¿Bien?
y después otra renta que teníamos en el exterior era la de los intereses por la colocación de dinero afuera, ¿sí? Que nos había dado ahí unos intereses de renta de fuente extranjera, 160.000 pesos. Entonces, estas rentas, ¿sí?, no comprendidas o no grabadas por el IRAE, suman 1.520.000. ¿Eso qué hacemos? Lo restamos al resultado fiscal que habíamos llegado antes, a esos 5.600.000 que teníamos hasta el momento, ¿no?, en la diapositiva anterior. Damos de baja la renta no grabada. ¿Y cuál es el paso siguiente? Es sumar aquellos gastos que están asociados directa o indirectamente a la generación de estas rentas no grabadas. ¿Bien? Por ahora, para este ejercicio, ese dato es un dato de letra. Los datos adicionales nos dicen que el total de gastos financieros y no financieros, directa e indirectamente asociados a rentas no grabadas, ascendió a 550.000 pesos. Entonces, con esos 550.000 pesos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarlo a la liquidación. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí, ¿Sí? No, eso de los 550.000 yo no lo entendí. Bueno, vamos de vuelta. Nosotros lo que hacemos es, determinamos nuestro estado de resultados a valores fiscales, que son esos 5.600.000 que determinamos antes. ¿De acuerdo hasta ahí? Hicimos ajustes para pasar de contable a fiscal. ¿De acuerdo? Sí, eso sí. Eso sí, bien. Ahora, ese estado de resultados fiscal, llamarlo de alguna forma, contiene algunos ingresos que no están grabados por IRAE. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los servicios personales, los honorarios profesionales por los servicios personales, esta persona los había contabilizado dentro de ese estado de resultados. ¿Sí? La renta por arrendamiento del inmueble también estaba considerado ahí adentro. Entonces, lo que hacemos es restar todas aquellas rentas que no quedan comprendidas o no están grabadas por IRAE. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí, hasta ahí sí. Bien. Entonces, ¿pero qué pasa? Si vos restás la renta no grabada, ¿sí?, hay determinados gastos que vos desarrollaste, que hiciste durante el ejercicio, ¿sí?, que son asociados directamente a conseguir esa renta no grabada. Ejemplo, te pongo un ejemplo. Esto es un dato de letra, los 550.000. Después, más adelante, vamos a ir viendo cómo se calcula y cómo se determinan estas rentas, estos gastos asociados, ¿de acuerdo? Pero imagínate que, por ejemplo, el punto 2 te dice que tenías una renta por el arrendamiento de un inmueble, el alquiler de un inmueble de 250.000 pesos. ¿Sí? Imagínate que en el ejercicio vos mandaste pintar ese inmueble, ¿tá?, y te cobraron 50.000 pesos por la pintura. ¿Bien? Esos 50.000 pesos también los tenés en el estado de resultados. ¿Estás de acuerdo? Tenías tanto contabilizado el alquiler como 50.000 pesos de que le pagaste al pintor para que te arreglara el apartamento. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si yo saco la renta, esos 250, los restos de mi liquidación, yo tengo que sumar, ¿sí?, el gasto asociado a generar esa renta. O sea, yo tengo que sacar el neto de eso. O sea, yo solo no puedo restar el ingreso y dejar el costo, porque si no yo estaría imputando o dejando en mi liquidación de IRAE un gasto, ¿sí?, que no está asociado, ¿sí?, o que no genera, no es un gasto necesario para obtener y conservar la renta grabada. ¿Me entendés? Si yo dejara esos 50.000 de la pintura del edificio, del apartamento, dentro de mi liquidación, esos 50.000 no tienen nada que ver con la tarea que hacen en el taller, con la reparación de maquinaria y equipos. ¿Estás de acuerdo? Ahora con el ejemplo sí lo entendí. ¿Con el ejemplo entendiste? Sí, ahora sí, gracias. Otro ejemplo es, por ejemplo, en ese mismo inmueble gastaste 50.000 pesos para la pintura y yo qué sé, le pagaste la comisión a la inmobiliaria que te hizo el contrato nuevo, un mes de alquiler. Ese mes de alquiler que está contabilizado tampoco tiene nada que ver con la reparación de los equipos que hacen en el taller. ¿Ah? Entonces vos sacás el alquiler, pero sumás los gastos, porque si no, te quedan comprendidos dentro de ese estado de resultados gastos que no son necesarios para obtener y conservar la renta. ¿Bien? Sí, gracias. Pregunta acá en el chat, o sea, son gastos a los que no se... Sí, dice, o sea, son gastos a los que no se grabó.
Claro, son gastos que yo no los puedo, no es que no se grabó el gasto es deducible o no deducible, o sea, yo no puedo deducir ese gasto porque la renta que genera ese gasto asociado a un ingreso que no está grabado. ¿De acuerdo? Bien. Piensen en ese ejemplo, acá se los damos como un dato. Ya les digo, más adelante, cuando avancemos con otras prácticas, vamos a ver cuáles son los gastos indirectos. Lo que les adelanté hoy, los gastos, por ejemplo, financieros, son considerados siempre indirectos. Pero hay otros gastos que son indirectos. Pero en este caso lo que queríamos mostrarle era la mecánica. O sea, se restan las rentas no grabadas y se le suman los gastos a aquellos gastos que están directa o indirectamente asociados a esa renta. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, en el punto A4 dice, vieron que teníamos renta de fuente extranjera, ¿sí? Que eran servicios prestados en Perú. ¿Cuál podría ser un gasto directo asociado a esa renta en el exterior? Que tendríamos que levantarla o que estarían incluidos en esos 550.000. ¿Qué se les ocurre? Ponen acá en el chat un pasaje, exacto. El pasaje que nosotros compramos y contabilizamos, gastamos para ir a Perú, es un gasto directamente vinculado a la obtención de la renta del punto A4. Entonces nosotros bajamos la renta del punto A4, bajamos 280.000, pero ese pasaje no tiene nada que ver con la actividad del taller en Uruguay. Entonces tenemos que subirlo. ¿Se entendió mejor ahora? Con los ejemplos. Sí, ¿Sí? Bien. Bueno, y entonces, después que restamos la renta no grabada, le sumamos los gastos asociados a la renta no grabada, llegamos al resultado fiscal del ejercicio, a los 4 millones de pesos, 4.036.000. Ese es el resultado fiscal, o sea, ese es el monto imponible para el impuesto a la renta. ¿Bien? Y después que tenemos el monto imponible, bueno, le aplicamos la tasa del 25% del IRAE, que es 1.009.000, o sea, este es el impuesto del ejercicio, y a esto que vamos a restarle. Vamos a restarle los anticipos que fuimos haciendo durante el ejercicio. Y después vamos a ver más adelante cómo se calculan los anticipos y cómo está regulado. Acá es un dato, o sea, nosotros mes a mes vamos anticipando a cuenta del impuesto final. Entonces, en este caso, es un dato de la letra, pagamos 250.000 pesos en concepto de anticipo a lo largo del ejercicio. Por lo tanto, al cierre del ejercicio, el saldo a pagar de IRAE va a ser de 759.000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bueno, acá llegamos, bueno, terminamos la práctica 1. ¿Bien? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Si no, pasamos a la práctica 2. Consultan acá si los 759.000 se pagan de una. Sí, el saldo de los impuestos se paga, o sea, se presenta la declaración jurada y se paga el saldo 4 meses después del cierre del ejercicio. En este caso, por ejemplo, estábamos liquidando una empresa que cerraba el 30 de noviembre de 2020. Nosotros más o menos en el entorno del 20 de marzo del 21 presentamos la declaración jurada y ahí se paga el saldo. ¿De acuerdo? Y se paga todo el saldo junto, sí. Sí, no hay cuotas. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, En cuanto a la regla de la proporción, ¿es cuando la contraparte tributa IRPF o cuando se paga IRMR, no? ¿Cuándo me doy cuenta de aplicar el tema de la regla que han dado 100% no deducible o proporción? lo que pasa es que cuando es no deducible es porque la contraparte o está exonerada o no tiene una imposición a la renta. Por ejemplo, en el caso, viste, de las pequeñas empresas. Sí. Esa parte.
o el caso que vimos de la Cámara de Industria, de la cuota de la Cámara de Industria. O sea, la contraparte está exonerada, entonces no paga IRAE. Si querés pensarlo como que es 0 la tasa de la otra parte sobre 25. Ahí va. ¿Cuándo vos podés descontar en forma proporcional? Bueno, cuando la otra parte tiene algún tipo de imposición. Eso puede ser una imposición, por ejemplo, si es una persona residente, puede ser el IRPF. Si es un no residente, ya sea persona física o una persona jurídica, va a ser el IRNR al 12%, en la mayoría de los casos, ¿sí? O podés tener también una imposición, como vimos el caso, además del IRNR, una imposición efectiva en el exterior. Está. Bien. Dale, Entonces, gracias. en ese caso, siempre vas a tener una deducción proporcional. Tomé un pantallazo general, ya me ubiqué, gracias. ¿Bien? Bueno, vamos a ver, no sé si no tienen alguna otra consulta. Comenzamos con la práctica 2. ¿Bien? La práctica 2 es una sociedad de hecho. Dice Daniel Correa y Ricardo Pereira, personas físicas residentes en Uruguay, son los titulares de una sociedad de hecho que es contribuyente del IRAE y que presenta el siguiente estado de resultados al 31 de marzo de 2021. O sea, fecha de cierre de balance, 31 de marzo de 2021. Nos dan el estado de resultados, ¿sí? Con un resultado neto del ejercicio de 740.000 pesos. O sea, acá vamos a hacer la misma mecánica. Vamos a partir del resultado contable, última línea del resultado contable, 740.000, y vamos a ir haciendo los ajustes correspondientes. O sea, vamos a ir comparando el valor contable con el valor fiscal y haciendo el ajuste a la alta o a la baja que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el punto 1. Dicen, datos complementarios del estado de resultados. Los bienes de cambio existentes al cierre del ejercicio económico están valuados desde el punto de vista contable utilizando el criterio del costo de reposición. Desde el punto de vista fiscal, la empresa evalúa los bienes de cambio utilizando el criterio de costo histórico de adquisición, LIF. La diferencia entre el costo de reposición de las existencias de bienes de cambio y el valor de las mismas, según el costo histórico LIFO, fue de 350.000 en marzo del 20, o sea, al inicio del ejercicio, y de 100.000 al 31 de marzo del 2021. ¿Sí? En ambos casos, el costo de reposición fue mayor que el costo histórico. Entonces, vamos a analizar qué pasa con el costo de ventas. ¿Bien? Ustedes tienen que la empresa utiliza un criterio de evaluación, ¿sí?, de costo de reposición. Y según la que utilizó, la norma que eligió para evaluación en criterios fiscales, fue costo histórico LIFO. ¿Bien? Entonces, nosotros una vez que elegimos una determinada forma de evaluación a los efectos fiscales, la tenemos que mantener. O sea, para cambiar el criterio de evaluación fiscal, tendríamos que pedir autorización a la DGI. ¿Sí? Entonces, si nosotros evaluamos contablemente con otro criterio de fiscal, vamos a tener que hacer un ajuste de ese costo o de la evaluación del activo. ¿Bien? Entonces acá nos dicen que los bienes de cambio al 31 de marzo del año 20, ¿sí?, tenían un costo de 350.000 pesos, según costo, dice, la diferencia entre el costo de reposición de las existencias y el valor LIFO, o costo histórico, fue de 350.000. En ambos casos el costo de reposición fue mayor al histórico. Entonces ustedes tienen un valor fiscal de los bienes de cambio en el año 2020, 350.000 pesos menor, ¿sí?, que el costo contable. ¿De acuerdo? ¿Van siguiendo la letra? Sí. ¿Sí? Eso es en el año 2020. O sea, tenían 350.000 pesos menos. ¿De acuerdo? En el año 2021, ¿cuánto es la diferencia? El valor fiscal contable en el año 2021 es mayor al valor fiscal en 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar primero qué pasa con la evaluación en el año 2021. Mi valor contable es 100.000 pesos mayor que mi valor fiscal. ¿Sí? O sea, yo tengo bienes de cambio que valen 100.000 pesos más que el valor fiscal de esos mismos bienes de cambio. ¿Eso qué me genera? ¿Qué les parece?
si mi activo, mis bienes de cambio son mayores, ¿cuál es la contrapartida de bienes de cambio en el estado de resultados? Costo de venta. Costo de venta, exacto. ¿Sí? El costo de venta, o sea, la contrapartida de mis bienes en mercadería en el estado de resultados es el costo de venta. Entonces, si yo desde el punto de vista contable, ¿sí?, tengo más bienes de cambio que fiscalmente, ¿cómo es mi costo de venta fiscal y contable? El contable es mayor. Contablemente, si yo tengo mayor activo, ¿sí?, tengo más bienes de cambio, en verdad mi costo de venta es menor, porque tiré menos a costo de venta. Sí, sí. ¿Bien? O sea, contablemente tengo, no menos, acá pusieron en el chat, menos ingresos, no, contablemente tengo menos costo. O sea, tengo una mayor utilidad contable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una mayor utilidad contable, ¿qué es lo que tengo que hacer para ajustarla a mi utilidad fiscal? Tengo que dar una baja de 100.000 pesos. ¿Están de acuerdo? O sea, nosotros tenemos contablemente 100.000 pesos más en el activo que fiscalmente. ¿Sí? Si ustedes piensan en un estado de resultado fiscal, si yo tengo menos activo, ¿sí?, es que la contrapartida es que tengo un mayor costo de venta. ¿De acuerdo? O sea que en ese caso siempre tendría como que fiscalmente quedar bienes de cambio a cero. O sea, que tendría que quedar más o menos igual a costo de venta. No, o sea, piensen la contrapartida, porque ustedes tienen que hacer un ajuste a la baja de su valor fiscal, ¿no? O sea, tu activo vale, imagínate que acá no tiene número, dice solo la diferencia, tu activo vale contablemente, los bienes de cambio de la mercadería contablemente vale 1.000.000, pero fiscalmente esa mercadería vale 900.000. ¿Sí? Esa diferencia de 100.000 pesos, ¿dónde se refleja? ¿O dónde está reflejada contablemente? El mayor o menor stock se refleja contablemente en un mayor o menor costo de venta. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un mayor stock contable, van a tener un menor costo de venta. No se mueven en forma inversa, ¿no? Mayor stock, menor costo de venta. Menor stock, mayor costo de venta. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Gracias. Bueno, el ejemplo numérico es como que hay que llegar al valor fiscal. Por eso es una baja Hay que de llegar al 100.000. valor fiscal, claro, hay que llegar al valor fiscal. Entonces, en verdad acá le están dando un dato del activo, pero tiene que pensar cuál es la contrapartida de ese activo, en este caso sería el costo de venta. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es, si yo tengo que bajar en mi valor fiscal de los activos, ¿sí?, lo que voy a tener es una contrapartida en el costo de venta. ¿De acuerdo? Entonces tengo que dar de baja mi costo de venta. Acá no, en el chat me pusieron, Juan Ignacio dice, pone, como que tengo que subir el costo de venta es un alta. No, lo que tengo que hacer es bajar el costo de venta. Es al revés, yo tengo un menor costo de venta. Vamos a hacerlo de otra forma. Esperen que les abra un Excel, capaz que queda... Déjenme compartir un Excel. Vamos a verlo, mejor saber cómo, con la fórmula del costo de venta para que les quede más claro. Bueno. ¿Ven el Excel ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a suponer, vamos a hacer así. Saldo inicial, ¿sí? Imagínense las compras, existencia final, costo de venta, ¿no? Fórmula del costo de venta. Saldo inicial
más las compras, menos existencia final, igual el costo de venta. ¿De acuerdo? Esto es contable. Entonces, vamos a poner así. Vamos a poner un valor contable, ¿sí? Y vamos a calcular el costo de venta desde el punto de vista fiscal. ¿De acuerdo? Vamos a poner cualquier número. Vamos a poner que el valor contable son 500.000 pesos al inicio. $500.000 pesos. Compramos, no sé, cualquier valor. 100.000 pesos, ¿sí? Y la existencia final son, vamos a ponerle que la existencia final son 250.000 pesos. ¿Bien? Desde el punto de vista contable tenemos saldo inicial más las compras, bueno, la existencia final, un costo de venta de 350.000 pesos. ¿Me van siguiendo hasta allí? Es simplemente planteo un ejercicio para ver cuál va a ser el ajuste. ¿Bien? Basado en números, porque acá nos hablan solo de diferencia. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero desde el punto de vista fiscal y tomando en consideración lo que dice la letra. Nos dice que el saldo inicial, o sea, al 31 de marzo de 2020, ¿sí? El valor contable, ¿sí?, era mayor al valor fiscal en 350.000 pesos. ¿Sí? Nos decían que el costo de reposición, o sea, el valor contable, era mayor al fiscal en 350.000. Entonces, ¿cuánto era la evaluación inicial del stock? Era esto menos 350.000. ¿De acuerdo? ¿Cuánto eran las compras del ejercicio? Son los mismos. Supongamos que esa contribuyente dirá, o sea, no hay ningún problema. ¿Y cuánto es la existencia final? ¿Cuál es la diferencia al cierre del ejercicio, el 31 de marzo del 21 según la letra? En 100.000 pesos. Hay una diferencia de 100.000 pesos, ¿no? Entonces, a esta existencia final contable le bajamos 100.000 pesos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el costo de venta desde el punto de vista fiscal? 250. No, desde el punto de vista fiscal, el costo de venta son estos 100.000. 100.000. Son estos 100.000 que están acá. Y desde el punto de vista contable, ¿cuánto era? De 150. 50. ¿Ah? Entonces, La diferencia es el ajuste. la diferencia es el ajuste. Costo de venta contable es mayor que el costo de venta fiscal. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? ¿Una alta o una baja de renta? Baja. ¿La baja? Ah, no, porque es costo, alta. Es costo, es una alta. Está bien. ¿Sí? Alta. Entonces, este es valor contable. Este es el valor fiscal. El valor contable, pero es una pérdida, es mayor que el valor fiscal. Entonces, como estamos hablando de pérdidas, en este caso tenemos que dar un alta de la diferencia. ¿Se entiende? Capaz que con el ejemplo y la fórmula queda más claro. Sí, así se ve mejor. Así se ve. No, Nicolás, el que pregunta en el chat. La letra no te da el valor. O sea, yo puse un valor. La letra lo que te da es simplemente una diferencia de cuánto es la diferencia entre el valor contable y fiscal del stock al inicio y el valor contable y fiscal del valor al final. ¿Ah? Acá le pongas el número, no importa qué número le pongas. ¿Ah? Le puedes poner 500.000 como puse yo, le puedes poner 5 millones. O sea, lo que importante era la diferencia. ¿Bien? Nicolás, ¿quedó claro? O sea, yo puse cualquier número. Simplemente lo que hice fue mostrarle la diferencia al inicio y al final de los valores que nos dio la letra. ¿De acuerdo? Bien. Es como que yo de costo, o sea, había como registrado contablemente 350.000, pero en realidad tuve solo 100.000, entonces por la diferencia lo subo. Tenés que subirlo, porque tú contabilizaste una mayor pérdida. Como estás hablando de costo, es un mayor costo. Entonces fiscalmente era un menor costo. Entonces tenés que darle de alta. ¿Bien? Capaz que es más fácil verlo de esta forma, por la parte del costo de venta. ¿Bien? Pero ya les digo, ahí ponen cualquier número.
la letra les podría haber dicho, sí, el saldo inicial era tanto contable, tanto fiscal, entonces en vez de hacer eso, dijo la diferencia es tanto. ¿Bien? ¿Saco el Excel? ¿Copiaron o hicieron una captura de pantalla? Vuelvo a la diapositiva. Miren que si tienen dudas, pregunten, porque es difícil. A veces, por ejemplo, acá sin un pizarrón, o bueno, acá con el Excel se solucionó, pero si no entienden, digo, le buscamos la vuelta, tratamos de hacer el cálculo en el Excel o algo para que vean con números, ¿sí? Y les quede más claro. Entonces, vamos por el punto 1, dimos un alta, un ajuste del costo de venta de 250.000 pesos, ¿de acuerdo? Seguimos. Punto 2. Gastos de administración y ventas están compuestos por, punto A, gasto de publicidad relacionado con los bienes de la empresa. 140.000 con la agencia Medio, Sociedad Anónima, 40.000 pesos con un experto en asesoramiento en marketing y 95.000 con la organización de fútbol interior, OFI. La sociedad cumple con presentar la correspondiente declaración jurada, ¿sí?, de publicidad, del servicio de publicidad en cada mes, cuando aquellos importes superan los 60.000 pesos. Bueno. ¿Qué pasa con el tema de la publicidad? El tema de la publicidad, nosotros podemos descontar la publicidad, ¿sí?, con ciertas características. Cuando nosotros tenemos publicidad con empresas que la contraparte es un contribuyente de IRAE, ahí en ese caso no tenemos ningún problema, ¿no? Podemos hacer el descuento sin problemas porque la contrapartida es un contribuyente de IRAE. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos en la contraparte un servicio de tipo personal, ¿sí?, como es en este caso que decía que era una persona que nos daba un asesoramiento en marketing, ¿sí?, la contraparte que tributa IRPF, pero son IRPF por rentas de trabajo. En ese caso, cuando es IRPF por rentas de trabajo de la contraparte, ¿aplicamos la regla candado o hacemos una deducción del 100%? Lo que vimos en la clase pasada. Debería ser el coeficiente, ¿no? Pero cuando es rentas del trabajo de la contraparte, hacemos, de trabajo. si es renta de trabajo, ¿podemos descontarlo el 100%? No No, sé. porque es IRPF. Es IRPF, pero ¿cuándo estaban? ¿Se acuerdan los cuadritos que vimos? Que ¿cuándo aplicaba la regla de la proporción en el IRPF? Para las rentas puras de capital. ¿Sí? En el caso de rentas de trabajo, ¿se acuerdan? Tanto sea trabajo de dependientes, o sea, si ustedes tienen empleados, los empleados tributan IRPF, pero el gasto por sueldos es 100% deducible, siempre que se hagan los aportes correspondientes. ¿Recuerdan eso? Y en el caso que yo contrate a, por ejemplo, un profesional, un servicio personal, la contraparte tributa IRPF, pero eso no está limitado, no queda comprendido dentro de la regla candado, ¿de acuerdo? Eso aplica solamente para el caso de las rentas de capital. ¿Se acuerdan el cuadro que vimos la clase anterior? O sea, en este caso, cuando ustedes, por ejemplo, contratan a un profesional, contratan al contador de la empresa, ¿sí? Si el contador tributa IRPF, ustedes no deducen en forma proporcional, porque además se paga IRPF, eso ustedes no lo vieron, por eso se ve en tributaria 2, pero el IRPF para el caso de las rentas del trabajo no es una tasa plana, no es una tasa única del 12%, sino que hay escalas por las cuales en algunos tramos no se paga y después van incrementando la tasa de aporte, ¿sí? Entonces es distinta la tributación. En el caso de las rentas de trabajo, ahí nosotros si contratamos con un profesional, con un servicio personal, la deducción es el 100%, ¿de acuerdo? ¿Está? El IRPF por rentas de trabajo no está, en ese caso no está topeado. ¿Bien? Repasen después las diapositivas que vimos en la clase pasada con los cuadritos y el resumen.
Entonces, sabíamos que los 140.000 nos dicen que pagamos con la agencia Medio Sociedad Anónima, que es contribuyente de IRAE. O sea que los 40.000 son 100% deducibles. Después nos dicen que los 95.000 contratamos con OFI y contratamos 40.000 pesos con un experto en asesoramiento en marketing. Esos 40.000 pesos con el asesoramiento en marketing, por lo que dijimos ahora, es 100% deducible también. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, y después, ¿qué pasa? Un club de fútbol, en este caso era afiliado a OFI, ¿sí? No es contribuyente del IRAE. Pero en ese caso, ¿sí? Si seguimos la regla general, no sería deducible la publicidad contratada con este equipo. Pero hay una excepción a esto, y nosotros podemos descontar ciertos topes, ¿sí? De publicidad. Esto, como hay que considerar también los ingresos de la empresa, vamos a dejar este ajuste para verlo después cuando avancemos con la declaración. O sea, tómenlo ahora como dato, ¿sí? Acá tenemos tres partes. Tenemos la empresa de medios, 100% deducible. ¿Cómo es? El experto en asesoramiento de marketing, 100% deducible. Con OFI, en principio sería no deducible, pero hay ciertas excepciones. Como esa excepción considera, entre otros, los ingresos que tuvo la empresa en el ejercicio, ¿sí? Vamos a verlo al final después que analicemos toda la estructura de ingresos de la empresa. ¿De acuerdo? Vamos a tomarlo ahora como un dato y después retomamos ese ajuste. ¿Bien? Así después queda claro de dónde salen los ingresos de la empresa. Avancemos con la liquidación y después volvemos a ese ajuste. ¿De acuerdo? Entonces, como dato ahora, vamos a decir que la publicidad hay que ajustarla en 67.000 pesos. Después, cuando al final de la práctica, volvemos a ese ajuste. ¿Bien? Punto B. Donaciones, 175.000 pesos en mercaderías de la empresa a un ente público. 100.000 pesos en efectivo al Cotolengo Don Orione, se realizó a través del régimen de donaciones especiales, y la empresa aún no realizó la solicitud de crédito ante la DGI, y 275.000 a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Montevideo. La renta neta grabada en el ejercicio ascendió a 2.200.000 pesos. Bien. Entonces, acá tenemos distintas donaciones. Estos 67.000, lo que después vamos a llegar, tómenlo como un dato, porque ¿qué pasa? Estos 67.000 dependen de los ingresos que tuvo en el ejercicio de la empresa. Entonces, como todavía no llegamos a analizar todos los ingresos, lo tomamos como un dato y después volvemos a hacer el ajuste. Y les explicamos el ajuste. Es de alta, ¿no? Sí. Es un alta, sí, porque es un gasto que es con una contraparte que no está grabada por IRAE. ¿De acuerdo? Está contabilizado, pero hay que darlo de alta. ¿Bien? Entonces, con el tema de las donaciones, ¿sí? Las donaciones tienen un tratamiento especial, ¿sí? Las donaciones las donaciones en general, ¿sí? No son admitidas, no es un gasto admitido para el IRAE, con algunas excepciones. Si las donaciones son realizadas a entes públicos, ¿sí? Ese es un gasto que es 100% admitido. Eso es un gasto que está determinado o aceptado, está reglamentado en el artículo 22 del título 4, en el literal D del artículo 22, permite descontar los gastos por donaciones realizadas a entes públicos. En ese caso, es un gasto 100% deducible. ¿De acuerdo? Entonces, los 175.000 pesos que nos dice la letra que le entregamos en mercadería a un ente público, por el artículo 22 que les mencioné, va a ser un gasto 100% deducible. ¿Bien? Si es un gasto 100% deducible, entonces no vamos a tener que hacer ajustes por esos 175.000. ¿De acuerdo? Después teníamos dos donaciones más. Tenemos una donación por 275.000 pesos a la Asociación Cristiana de Jóvenes y una donación por 100.000 pesos al Cotolengo Don Orione. En la letra les dice que esa donación al Cotolengo Don Orione se realizó a través del régimen de donaciones especiales.
¿Qué es este régimen de donaciones especiales? Bueno, este es un régimen que se estableció para el IRAE, ¿sí? De forma que si las empresas colaboran con determinadas entidades que están reglamentadas, que están determinadas en la reglamentación, esto está tratado en el artículo 78 y 79 del título 4, ¿sí? Y 67 a 70 del decreto 150, ahí nos dan una lista de instituciones en la que las empresas pueden hacer donaciones y esa donación va a tener un tratamiento especial, ¿sí? Nosotros vamos a poder, de esa donación estamos donando, por ejemplo, 100 pesos, bueno, 75 de esos 100 nos va a devolver la DGI como certificados de crédito para el pago de futuros impuestos, ¿de acuerdo? Y los otros 25 de esos 100 van a ser considerados gasto admitido en el ejercicio. Les repito, los artículos son el artículo 78 y 79 del título 4 y 67 a 70 del decreto 150. Eso es lo que tratan las donaciones especiales. ¿Bien? Entonces tendríamos que dar de alta por el 75. Por el 75%. Claro. ¿Por qué? Porque entonces tú donas 100, ¿sí? Y 75 se vuelven como certificados de crédito. O sea que la donación efectiva, y el otro 25 es solamente lo que se reconoce como gasto. O sea, ¿esto para qué es? Son determinadas instituciones que se quieren apoyar, entonces de esta forma uno dona 100, pero el costo efectivo termina siendo mucho menor. ¿De acuerdo? Porque parte de esos 100 son devueltos como certificado de crédito para el pago de impuestos. ¿Entienden? Sí, por ejemplo, acá mencionan en el chat el caso de Teletón, hay varias instituciones, ¿sí? En que ustedes pueden hacer esas donaciones, parte es gasto, ¿sí? Admitido, y parte es certificado de crédito, ¿no? Entonces, nosotros nos dice la letra que tenemos, dice, 100.000 pesos efectivos al Cotolengo de Orión. La empresa aún no realizó la solicitud del crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa lo que hizo hasta el momento fue contabilizar donación, cuenta de pérdida, contra la salida del banco, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cuánto es la pérdida admitida? Por lo que vimos, se admite el 25%, o sea, de esos 100.000 que donamos, 25.000 pesos es gasto. Los otros 75 nos devuelven como certificado de crédito. O sea, la pérdida fiscal de esa donación, el valor fiscal de la donación es 25. El valor contable de la donación, ¿cuánto es? 100. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es el ajuste? Son 75.000 de alta. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe, clarito. Bien. Bueno. Entonces damos 25.000 de alta. Si la letra nos hubiera dicho que la empresa otorgó 100.000 pesos en el régimen de donaciones especiales y que ya está contabilizado el 25% correspondiente, ahí no damos no hacemos ningún ajuste, ¿no? Porque esa pérdida es admitida y solo por el 25%. ¿Bien? En este caso nos dice que no se había hecho eso. Y después los otros 275.000 se hizo una donación a la Asociación Cristiana de Jóvenes. La Asociación Cristiana de Jóvenes no estaba dentro de la lista de las donaciones especiales. O sea, esta es una donación que da la empresa, ¿sí? Por una decisión de la empresa. Entonces, en este caso, es un gasto que no es admitido. Entonces, esta donación sí la tenemos que estornar, o sea, reconocer, dar un alta del 100% de esa donación, ¿sí? No es un gasto admitido. O sea, por lo tanto, tenemos contabilizado 275.000 pesos como pérdida, vamos a tener que dar un alta de esos 275.000. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo? O sea, acá tenemos 3 casos de donaciones, entonces, para repasar. Donación a ente público, ¿sí? Que es admitida. Donaciones a una institución privada cualquiera, una liberalidad de la empresa, ¿sí? Que no se hace bajo el régimen de las donaciones especiales, entonces en ese caso no es admitido.
y ahí lo levantamos el 100%. Y después tenemos aquellas donaciones realizadas bajo el régimen de donaciones especiales, donde el 25% del importe donado se considera gasto y el otro 75% se considera o es devuelto mediante certificados de crédito. Profe, Sí, dos consultas. Sí. La primera, dice 175.000 de mercaderías de la empresa, o sea, que sean mercaderías, ¿significa algo o no. Es en donación no importa. distinto? Es indistinto. Sí, sí, sí. Ah, y después la otra, leí por ahí que estaban por cambiar esto de 75 a 70, esto de las donaciones especiales, como que está en Sí, discusión. eso está en discusión todavía. O sea, ahora el régimen actual es 75-25. Ah, Pero o sea, ¿cómo se opera en realidad tipo para las pruebas? O sea, siempre se aclara esta cosa, que haya cambios y esas cosas. no, o sea, siempre para las pruebas vamos a tomar ¿cómo es? La legislación vigente ahora, cuando estamos dando el curso que estamos tomando esta, ¿vale? El 25, Bien, 25, bien, bien. 25. No, porque los otros cambios se van a dar capaz que, no sé, capaz que se le dan en octubre, noviembre, en la mitad del curso, no, se dan con la ley vigente ahora. ¿Sí? Para el año que viene, ese cambio, vamos a tomar la legislación vigente del próximo ejercicio, pero en este año no. Bien. Bueno. Seguimos entonces con esto. Bueno, una aclaración, después vamos a darlo bien en donaciones especiales, o sea, vamos adelantando para ir avanzando en el práctico. Después tenemos una parte teórica con algunas diapositivas de donaciones especiales, pero les adelanto que esos créditos que nosotros pedimos, esos certificados de crédito, solo se pueden destinar, solo son créditos tipo A, o sea, para uso de la propia empresa en DGI, y están limitados únicamente para el pago de impuesto al patrimonio y del IRAE. No se puede usar para el pago de otros impuestos. ¿Sí? No es como otros tipos de certificados de crédito que se pueden obtener por devolución de impuestos y demás, que se puede utilizar para cancelar cualquier tipo de obligación. En el caso de las donaciones especiales, los certificados que se obtienen son únicamente para el pago de impuesto al patrimonio e IRAE. ¿De acuerdo? Entonces no lo podrías pedir tipo certificado de para pagar No, para pagar BPS no. BPS. No, y ya te digo, para la empresa son limitados, o sea, son para tipo A, para pago en DGI, pero solamente de esos dos impuestos. No puedo, por ejemplo, pagar IVA con ese certificado. Bien. Bien. Bueno. Y seguimos entonces, si me consultas. Profe. Sí, decime. ¿Me explicás nuevamente lo del por qué publicidad 67? Que me dejó un ruido y no sé. No. Lo que pasa es que si les dije, vamos a tomar la publicidad ahora, el ajuste. Pues la publicidad tenía tres componentes, ¿no? Un pago a una empresa, una SA, una agencia de publicidad, 100% Sí. deducible. Un pago a una persona física, ¿sí? Que era un profesional que asesoraba en marketing, que era 100% deducible también. ¿Por qué? Porque ahí la contraparte tributa IRPF, pero son rentas de trabajo, entonces va 100% deducible, no hay la regla de la proporción, ¿de acuerdo? Y después se hizo una donación a OFI a un club perteneciente a OFI. Los clubes deportivos no son contribuyentes de IRAE, están exonerados. ¿Ah? Claro. Entonces, en principio, como no son contribuyentes de IRAE, no podríamos descontar nada si aplicamos lo que hemos visto hasta ahora. ¿De acuerdo? Ah, bien. Pero hay excepciones. Ahí se toma un porcentaje de los ingresos del ejercicio y de lo que se gastó en publicidad con otra, por ejemplo, con contribuyentes de IRAE, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos que determinar cuáles son los ingresos totales del ejercicio, vamos a verlo al final de la práctica, porque hay cosas que si no sabemos dónde sale. Entonces yo les dije, tomen el 67 como un dato, después vamos a analizar y llegar a ese número del 67. Muchas gracias. Bien. Donaciones. Punto C. Cargo a resultados por incremento de la previsión para deudores incobrables por 230.000 pesos, para llevar el monto de la previsión al 5% del saldo de los deudores por ventas al cierre del ejercicio. Este fue el único cargo de incobrables a resultados contabilizados en el ejercicio. Entonces, ¿qué nos dice la letra? La empresa se ve que tiene como práctica, ¿sí? Toma el saldo al cierre de balance,
¿sí? A la fecha de balance dice que el 5% del saldo de los deudores se considera incobrable y crea una previsión genérica. ¿De acuerdo? Esa previsión genérica este año dice que fue de 230.000 pesos. O sea, la empresa del asiento que hizo fue deudores incobrables, ¿sí? Cuenta de pérdida por 230.000 pesos, a previsión de deudores incobrables por 230.000 pesos. Esa previsión, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, se puede considerar, es una previsión genérica, se puede considerar desde el punto de vista fiscal como un gasto. No. No, ¿no? En este caso, la previsión genérica no se puede considerar como gasto. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros vimos las causales o las hipótesis en las que podíamos considerar un crédito incobrable desde el punto de vista fiscal? Y se tenían que dar ciertas características. Entonces, esto es un resultado contable, simplemente. La empresa dice, el 5% de mis deudores, hago una previsión, son incobrables. Entonces, esos 230.000 que contabilizamos como provisión genérica, es un gasto no admitido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un alta de renta. ¿De acuerdo? Estornamos ese gasto. Subimos el gasto contable. ¿Bien? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Seguimos? O sea, esto es un dato contable, es una previsión genérica, no se analizó ningún deudor. Dijimos, los deudores, 5% son incobrables. ¿Bien? Y ahora sí nos dan la letra, nos dan datos para analizar si alguno de estos deudores que nos mencionan acá cumplió las causales de incobrabilidad. Si cumplió las causales de incobrabilidad, entonces ahora sí vamos a reconocerlo desde el punto de vista fiscal. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen, al cierre del ejercicio permanecen sin cobrar. Acuérdense que estamos liquidando al 31 de marzo del 2021. Dice, al cierre del ejercicio permanece sin cobrar una factura emitida al Clavo SRL el 30 de junio del 19 por 85.000 pesos. ¿Qué pasa con esta factura? 30 de junio del 19. Estamos a 31 de marzo del 21. ¿Ya venció? Ya está vencida, ¿no? O sea, pasaron más de 18 meses desde la fecha de la factura, de la vencimiento de la factura. O sea, pasó junio del 20 un año, diciembre del 20, ya ahí se cumplieron los 18 meses, y ya estamos en marzo. O sea, van 21 meses de atrás. ¿De acuerdo? Entonces, cumplieron los 18 meses. Esta factura la podemos considerar desde el punto de vista fiscal como incobrable. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Pasaron 18 meses desde el fecha de vencimiento de la factura. ¿Bien? Otra por 140.000, emitida a Malaria Sociedad Anónima el 28 de noviembre del 20, empresa que desde el febrero del 20 se encuentra en proceso concursal. Y fecha del auto judicial de la declaración del concurso fue febrero del 20. ¿Qué pasa con esta? Acá no pasaron 18 meses, pero ¿sí? Ya hay un auto judicial de la declaración de concurso. O sea, la empresa está en concurso y ya hay una resolución del concurso. ¿De acuerdo? Entonces, si bien no pasó el tiempo, no transcurrió los 18 meses, ¿se acuerdan que otra de las causales de incobrabilidad o de hipótesis de que nosotros podemos reconocer la incobrabilidad desde el punto de vista fiscal era la declaración de la quiebra o del concurso? ¿Recuerdan eso? Que vimos en la clase pasada. Entonces, en este caso, si bien no se da el paso de los 18 meses, tenemos la declaración del concurso. ¿Ok? Entonces, el clavo 85 lo bajamos porque transcurrieron los 18 meses, y a Malaria la bajamos porque hay declaratoria de concurso. ¿De acuerdo, Juan Ignacio, ahí en el chat? Bien. O sea, tienen que repasar todas las causales que vimos la clase pasada, de los créditos, de la incobrabilidad de los créditos, que está en el artículo 21 del título 4, ¿sí? Y ahí están las causales de incobrabilidad. En el caso de Malaria, o sea, se reconoce toda, pero porque está en concurso, pero no podría tener simplemente una quita, por ejemplo. Bueno, si podría tener una quita y que te dicen, sí, a veces se llega a una quita y te dicen, bueno, te vamos a pagar el 20% de la deuda, entonces ese 80% que hiciste de quita, eso es lo que reconoces.
Acá no te dice, no te aclara nada, acá te dice que entró en concurso, entonces bajamos el Acá es 100%. porque no aclara, o sea, podría pasar. Pero podría pasar de que en el concurso te dicen, sí, el deudor va a pagar, el acreedor, perdón, va a pagar el 20%, pero el otro 80% ya aceptás que es una pérdida. Bien. En esto viene al ejercicio que viene poner acá en el chat, haces un alta en ese caso. Claro, si se empezara a cobrar, o sea, si ustedes, por ejemplo, lograran recuperar parte de esto entre un concurso y vienen y le pagan, en el próximo ejercicio o en los próximos ejercicios donde se dé esa reversión de la incobrabilidad, ahí lo van a dar como un alto, ¿de acuerdo? Porque ahí vuelven a tener el crédito a cobrar, ¿de acuerdo? Y después tenemos el 31 de enero del 21, la empresa depositó un cheque por 68.000 pesos entregado por el Pelado Sociedad Anónima, el cual rebotó por insuficiencia de fondos. La empresa le trabó embargo antes del cierre del ejercicio, pero a esa fecha no se había presentado la denuncia penal. ¿Qué les parece en este caso? Acá me dicen no admitido. ¿Por qué no admitido fiscalmente? Exacto, no presentó la denuncia. ¿Se acuerdan que en el caso de cheques devueltos por falta de fondos, ¿sí? Nosotros necesitamos contar con dos requisitos adicionales, que era la denuncia penal, ¿sí? Y la traba de embargo al deudor. En este caso, la letra nos dice que solo se hizo la traba de embargo, pero no se hizo la denuncia penal. Entonces, como falta uno de los requisitos, ¿sí? Nosotros ahí, en ese caso, no lo vamos a poder considerar como incobrable. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Y en este caso, ¿hacemos algo con esto? ¿Hacemos algún tipo de ajuste, alta o baja? En el chat me dice, ya lo habíamos bajado, o sea, en verdad ya lo habíamos subido en los 200, porque nosotros estornamos una previsión genérica. La previsión genérica ya la estornamos. Es el alta de 230.000. Y después lo que estábamos analizando es cada uno de los deudores para ver si correspondía o no dar la baja desde el punto de vista fiscal. Vimos que en los casos anteriores, con el clavo, con malaria, se daban las condiciones, entonces los bajábamos efectivamente de nuestra liquidación. En este caso, como no se cumplen todas las condiciones, no hacemos nada, no damos ni alta ni baja, ¿no? No podemos dar la baja porque no está considerado, no cumple todas las condiciones. Y en teoría, estos 68.000 quedan comprendidos en esa previsión genérica que ya estornamos en el punto más arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Vamos con el punto D. Punto D. Previsión por un litigio iniciado por un ex empleado de la empresa contra la misma por 200.000 pesos. El litigio está en sus etapas iniciales, pero por consejo del abogado de la empresa se ha decidido realizar el mencionado cargo a resultados. Entonces acá es un juicio que está empezando un ex empleado, recién está, dicen, en sus etapas iniciales, y el abogado aconsejó a la empresa hacer una previsión, ¿sí? Entonces la empresa lo que hizo fue una pérdida de 200.000 pesos contra un pasivo, una previsión a pagar. ¿Esto qué les parece? ¿Es un gasto? ¿Está devengado? No. Esto es simplemente una previsión, o sea, no hay... Todavía no. Todavía no, ¿no? El juicio todavía recién comenzó, o sea, no hay una sentencia, puede ser a favor de la Es empresa, como puede si ser fuera una previsión genérica. Es una previsión genérica, ¿sí? En este caso es una previsión genérica por un posible resultado del juicio en contra de la empresa, ¿de acuerdo? Pero no está devengado, no es un hecho de que vayamos a pagar eso, ¿de acuerdo? Entonces, al ser una previsión genérica, vamos a hacer una alta de renta también, o sea, no lo vamos a considerar desde el punto de vista fiscal. Vamos a hacer una alta de 200. ¿Bien? ¿Se entendió? O sea,
Provisión genérica. Si nos dijera que la empresa sí ya tiene la sentencia, ¿de acuerdo? Y que, bueno, se va a pagar ese juicio y hay una sentencia firme, eso sería un gasto, sí, reconocido por la empresa, ¿de acuerdo? Punto E. Provisiones de gastos. 95.000 pesos. Corresponden a gastos de telefonía, energía eléctrica y agua devengados el 31 de marzo del 2021, cuyas facturas fueron emitidas y recibidas después de finalizado el ejercicio económico. Estas son las clásicas facturas cuando ustedes tienen, por ejemplo, de Antel, UTE, ¿sí? Que vieron que la fecha de facturación no es el 30 de cada mes. Porque si Antel le factura capaz que dependiendo del cierre del mes, le factura el día 5. Pero esos son los consumos del mes de marzo. Por ejemplo, se lo factura el 5 de abril. Lo mismo con UTE, capaz que se la factura el 1 de abril los consumos de marzo. Pero en este caso sí, acá no es una previsión genérica, ¿sí? Acá son los consumos que tuvo la empresa durante el mes de marzo, que fueron devengados, y además conocen el importe exacto. ¿Por qué? Porque el día 2 o el día 5 de abril, ya UTE, OCE, Antel, les mandó la factura con el correspondiente importe. ¿De acuerdo? No es una previsión, no es una estimación, ni es nada calculado genérico. O sea que en este caso es un gasto devengado y tiene el importe exacto para reconocer la pérdida. ¿De acuerdo? Entonces, esa provisión de gastos, nosotros ya la tenemos contabilizada dentro del estado de resultados. Nosotros hicimos gasto, por ejemplo, Antel, UTE, OCE, contra UTE a pagar, OCE a pagar, Antel a pagar. O sea, ya está dentro de nuestro estado de resultados. Por lo tanto, como es admitida desde el punto de vista fiscal, no vamos a hacer ningún ajuste. ¿Están de acuerdo? Bien. Y bueno, estamos en la hora. Dejamos acá punto E y seguimos en la próxima clase con esta práctica. Seguimos desde el punto F y ya les digo, después retomamos el ajuste este de los 67.000 ¿qué era esto? De la publicidad. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. La clase Sí. que viene, vas a terminar esta práctica y después que viene, porque no sé, capaz que a varios también les pasa que está el control de control interno es 6:30, o sea, me voy a tener que ir un poco antes para saber qué vas a dar. La idea es terminar la práctica a 6:30, sí, vamos a terminarla, seguro que la terminamos. Y después de terminar la práctica 2, lo que iba a hacer era retomar, ¿se acuerdan que vimos de renta neta? Vimos la mitad de las diapositivas más o menos, iba a continuar con esa parte teórica, pero la parte de la práctica la iba a terminar al principio, la voy a arrancar con la práctica. Buenísimo, gracias. Porque creo que con la práctica me parece que, digo, no solo vamos viendo los conceptos, repasando, sino que además se entiende la mecánica y con los números a veces queda más claro que con la parte teórica, que es importante, no tiene que conocer la parte teórica, pero bueno. La idea es dar primero la parte de práctica, terminar la práctica en la próxima clase. ¿Ok? Bueno, dejamos por acá entonces y nos vemos la próxima. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, gracias.